Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar con la ayudantía de hoy. Mm, Solo vamos a hacer dos ejercicios de integral sobre, sobre trayectorias. Ajá, entonces, mm, vamos con el ejercicio 1. Ajá, el ejercicio 1 dice sea f de a en b a r continuamente diferenciable diferenciable. Ujú. Y sea la longitud de la gráfica de f en a, b, definida por la longitud de trayectoria. La longitud de trayectoria, pues aquí, ¿quiénes son los puntos de la gráfica? Los t, f de t, ¿no? Eso describe una trayectoria. Para todo t en el intervalo a, b. Uh-huh. Y el primer inciso dice mostrar que la longitud de la gráfica f en a, b es pues la integral de a en b de la raíz de 1 más f de x al cuadrado de dx. Uh-huh. Y el inciso b pues es un ejemplo. Inciso b, hallar la longitud de la gráfica de la función logaritmo, ¿no? Y igual al logaritmo de x igual a 1 a x igual a 2. Muy bien. Entonces, de nuevo es un ejercicio sencillo. Uh-huh. Entonces, para el inciso A, pues la gráfica de la función f de a, b en R. Uh-huh. Son los puntos de la forma pues t, f de t. Uh-huh. Estos ya viven en R2. Uh-huh. Y bueno, para calcular la longitud de la gráfica f en a, b, pues si lo hacemos con una integral de trayectoria, basta considerar g de x, y igual a 1. Eso para todo x, y en R2. Ajá. Y calcular la integral de trayectoria sobre la gráfica de f. La gráfica de f sobre la función g, ¿no? Que en realidad, pues por 1 no es gran cosa. Uh-huh. Entonces,
la longitud de la gráfica de f, ajá, es igual a la integral de la sobre la, bueno, sobre la gráfica de f con g de s, ajá. Entonces, ya tenemos una parametrización. Ujú. Una parametrización de la gráfica de f, ¿no? Sigma de t igual a t, f de t. Ajá. Recuerden, para calcular pues la integral de trayectoria necesitamos la parametrización sobre la trayectoria en la que vamos a calcular la integral y la función. Ujú. Ok. Entonces, necesitamos calcular también sigma prima de t. Sigma prima de t es 1, es la derivada de la primera, y f prima en t, ¿no? Estamos derivando con respecto de t. Y bueno, la función g de x, y dijimos que era 1. Entonces, en particular, g de t, f de t también es 1, ¿no? G es una función constante para cualquier punto. Entonces, esta integral, pues es la integral de a b. Acuérdense, t, sigma de t está de a en b. Ajá. Sí. Bueno, de 1 por 1, eso viene de la función g. O sea, aquí era g de t, f de t, que es 1. Y por la norma de sigma prima de t, de t. Entonces hay que calcular la norma de este. Ujú. Y bueno, entonces la longitud de la gráfica de f pues va a estar dada por la integral de a en b de 1 por la norma de sigma prima de t. Ajá, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1 más la segunda entrada al cuadrado, ¿no? Más f prima de t al cuadrado. Entonces, esto es la raíz de 1 más f prima de t al cuadrado. Ajá, de dt. Y con eso ya hemos verificado lo que nos pedían en el primer inciso, ¿no? De este ejercicio. Que o sea, la longitud, decía que había que calcular la longitud de la gráfica de f en el intervalo a, b. O sea, verificar como que esta fórmula. Y para eso lo que hicimos es calcular la integral de línea, sobre una trayectoria, perdón. Ajá, la integral sobre una trayectoria. Ujú. Sí, ¿sobre qué sobre la trayectoria? Pues era la dada por la gráfica de f, que eran los puntos de la forma t, f de t. Ajá. Y la función, pues bastaba considerar la función constante igual a 1. Entonces la longitud de la gráfica era la integral sobre la trayectoria de la gráfica de la función g con la función constante igual a 1. Pues aquí sale ese 1. Y en realidad pues era la longitud de arco, ¿no? Que es la integral de a a b de la norma de sigma prima de t. Y ya, bueno, vamos a ver el inciso b. Para el inciso b,
es una aplicación, bueno, es un ejemplo sobre la función logaritmo, ¿no? Dice hallar la longitud de la gráfica y igual al logaritmo de x de x igual a 1 a x igual a 2. Entonces, calcular la longitud de y igual al logaritmo de x. De x igual a 1 a x igual a 2, ¿no? Y pues, por supuesto, hay que usar la formulita esta que hemos encontrado aquí arriba. Ujú. Y entonces, ajá. Entonces, pues, en este caso, nuestra función, o sea, nuestra parametrización al t, lo vamos a mandar a los puntos t, coma, ahora en este caso era f de t, ¿no? Que ahora es logaritmo de t. Ajá, son los puntos t, coma, logaritmo de t. Ujú, esos son los puntos de la gráfica de logaritmo de t. Ajá, es el análogo a lo que estábamos haciendo aquí en la prueba. Era los t, f de t, ahora es logaritmo de t. Hay que calcular sigma prima de t. Ajá, entonces este sigma de t es t, logaritmo de t. Y hay que calcular sigma prima de t. Eso nos da 1,1 sobre t. Y a ese todavía hay que calcularle la norma. Ajá, entonces esta es la raíz de 1 más 1 sobre t al cuadrado. Ujú. O sea, ya aplicando esta fórmula, pues va a quedar 1 más la derivada de esta función, ¿no? Que es 1 sobre x, bueno, aquí 1 sobre t al cuadrado. Entonces hay que hallar la longitud de esa curva, bueno, de la gráfica. Ajá, entonces de 1 a 2. Muy bien, entonces ya. Entonces la longitud de la función logaritmo de x, pues va a ser la integral de 1 a 2. O sea, nos piden de x igual a 1 a 2 de la raíz de 1 más esta al cuadrado, ¿no? Es 1 sobre t cuadrado de dt. Hay que calcular esta integral. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces la integral de 1 a 2 de, pues vamos a meter todo sobre un mismo denominador. Queda t cuadrada, t cuadrada más 1, ¿no? De dt. Ajá. T cuadrada más 1 y aquí nos queda la integral de 1 a 2 de la raíz de t cuadrada más 1 sobre t. Bueno, aquí t es mayor o igual que 0, ¿no? En nuestro integrando, entonces el valor, formalmente aquí quedaría el valor absoluto de t, pero como t es mayor que 0, el valor absoluto de t es t. Ujú. Muy bien, pues hay que calcular esa integral.
No se ve. Ujú. Muy bien, entonces, pues yo creo que hay que hacer un cambio de variable. Vamos a utilizar que tangente cuadrada de a ver. mm, sí, que tangente cuadrada de u es igual más 1 es igual a la secante cuadrada de u. Ajá. Entonces vamos a hacer ese cambio. Entonces, a dejen ver cómo por partes. Pues si no la había pensado. Entonces la integral de la raíz de t cuadrada más 1 y 1 entre t, ¿no? Entonces, ajá, de todos modos esta sería igual a pues la raíz de t cuadrada más 1 y este es de b, logaritmo de t menos la integral de v, que es el logaritmo de t entre la raíz de este, que es 2t, por la raíz de 2 de t cuadrada más 1. Ajá. Bueno, cancelando este 2 porque aquí aparecería otro 2. Ujú. No, integrar ambas. A ver, vamos a hacer eso entonces. Ya borré esto. Entonces vamos a hacerlo por partes. A ver, ah, la integral de u por d de b es u por b menos la integral de esta, ¿no? Por partes. Esta es mi función u y esta es mi función de db. Entonces, la derivada de u es 1 entre 2
la raíz de t cuadrada más 1 por la derivada de lo de aquí adentro, que es 2t. Ajá, es un 1. Y la integral de 1 entre t, pues viene del logaritmo de t. Entonces, la integral de la raíz de t cuadrada más 1 por 1 entre t, ajá, es u por b. Este es d de u y este es v, ¿no? Entonces, u por v, ajá, queda t cuadrada más 1 por el logaritmo de t menos la integral de menos la integral de b, que es el logaritmo de t por la derivada de u, que es 2t. Bueno, se cancelan estos dos. Ajá, entonces, nada más quedaría t por t entre la raíz de t cuadrada más 1. Ok. Y bueno, hay que volver a integrar esto, ¿no? Hay que volver a definir una u y una v, yo creo que por partes, otra vez. O sea, si este es u, ajá, este es u y este es d de b. Voy a llevar a lo mismo. No, ahora este tiene que ser d de b y este tiene que ser u. A ver. Ujú. Entonces, aquí en la nueva, pues tienes la integral del logaritmo de t. No mal recuerdo, era t por el logaritmo de t. Entonces, vamos a derivar esta. Bueno, menos t, algo así. La derivada de este es era así, menos t. Entonces, la derivada de este es la derivada del primero por el segundo menos, ajá, menos el segundo, bueno, menos el primero por la derivada del segundo, que es t por la derivada del logaritmo de t, que es 1 entre t menos 1, ¿no? Entonces sí, era esta. Ujú. Esa es la integral. Ujú. Ujú. Entonces, v es t por el logaritmo de t menos t. Y la derivada de esto, no, yo creo que así va a estar bastante complicado. Ujú. Entonces, a ver, no, por ahí yo creo que no. No para la integral, es que esa sí no la pensé. Ujú. A ver, que nada más este intento. Ujú. Entonces queremos la integral de x cuadrada más 1 entre x, ¿no? De x o t. Ajá. A ver, si usamos x igual a tangente de u, d de x se vuelve secante cuadrada de u, de u. Ajá, aquí vamos a utilizar que tangente cuadrada de u más 1 es la secante cuadrada de u. Entonces, si sustituimos aquí, va a quedar
Ajá. Va a quedar tangente al cuadrado más 1, ¿no? Va a quedar tangente cuadrado de u más 1 entre, pues, tangente a la menos 1 de entonces, tangente de u, ¿no? X es tangente de u. Ajá, por la derivada de aquí de la secante cuadrada de u, de du. Entonces, haciendo la sustitución, bueno, aquí nos queda la integral de la raíz de la secante cuadrada de u, utilizando que tangente cuadrada más una secante cuadrada entre la tangente de u por la secante al cuadrado de u, de du. Entonces esto al final de cuentas nos queda aquí secante al cubo de u entre tangente de u de du. Muy bien, a ver, tampoco es que se vea muy sencilla la integral de la secante cuadrada de u por la tangente de u de du. Secante cuadrada de u es igual, bueno, aquí esto es secante cuadrado de u es 1 entre coseno cuadrado de u. La tangente de u es el seno de u por el coseno de u. Entonces, dividiendo esos dos, ¿qué nos queda? Esto tiene que ser la integral de coseno de u. Coseno de u. A ver, coseno de u. Ajá, coseno de u entre coseno al cubo de u, seno de u, de du. Y esta es la integral de 1 entre coseno cuadrado de u, seno de u, de du. Y bueno, eso que nos quedaría secante cuadrada es la integral de secante cuadrada de u por la cosecante cuadrada, cosecante de u, de du. Una integral muy buena, sí. Tal vez ya no tan complicada. Está bien esto. A ver. Ajá. A ver.
Mejor debemos de volver a sustituir aquí la secante. Es que este es 1. Espérenme, 1 más tangente cuadrada. 1 más tangente cuadrada. Al menos un término sale. Pero o desde aquí, desde esto, por la secante de cuadrada de U. De U tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. No, yo creo que tal vez para no seguir perdiendo tiempo aquí en esto, vamos a calcularlo en Wolfram. Y yo creo que va a ser directa la integral, ¿no? Se ve sencilla, pero sí se ve un poco más complicada. A ver. Entonces, en compartir la pantalla. Entonces, a ver, pues va a ser va a ser un cociente de la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Todo eso sobre x, ¿no? Con respecto de x. Que, dejen checar eso, a ver aquí qué dice. Tangente hiperbólica. Bueno, justo hacía esa sustitución. Y le quedaba esto. Yo creo que ya está. Ya casi estábamos cerca. Entonces hay que utilizar esto directamente. Ajá. Entonces, hay que usar eso. O sea, estábamos calculando la integral de 1 a 2 de la raíz de x cuadrada más 1 entre x de dx. Y aquí nos dice que justo esto va a ser x cuadrada más 1 menos la tangente hiperbólica de la raíz de x cuadrada más 1. De 1 a 2.
yo creo que es bueno recordar, una observación es que la tangente hiperbólica de este es un medio del logaritmo de 1 más x entre 1 menos x. Para que quede eso en términos de lo que queremos. Entonces de 1 a 2 de la raíz de x cuadrada más 1 entre x de x, pues ya nada más hay que evaluar esto, ¿no? Es x cuadrada más 1 menos un medio del logaritmo de 1 más x. Bueno, aquí sería del argumento, ¿no? Aquí es 1 más la raíz de x cuadrada más 1 entre 1 menos la raíz cuadrada de x más 1. Todo eso de 1 a 2. Y bueno, en el caso de 2, aquí vale raíz de 5 menos un medio del logaritmo de ¿quién? De 1 más raíz de 5 entre 1 menos raíz de 5 menos, en el caso de que vale 1, menos el menos de lo de la fórmula de la integral, y aquí queda raíz de 2 menos un medio del logaritmo de 1 más la raíz de 2 entre 1 menos la raíz de 2. Al final de cuentas, ahí ya no se ve. 5 menos un medio del logaritmo de 1 más la raíz de 5 entre 1 menos la raíz de 5 menos la raíz de 2 menos un medio de igual del logaritmo, pero ahora de 1 más raíz de 2 entre 1 menos raíz de 2. Y bueno, eso es lo que supuestamente es el valor de esa integral. Sí está medio complicado. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de esos. Este problema dice hallarla. El segundo problema igual es sobre longitud de trayectoria. La integral sobre una trayectoria dice hallar la masa de un alambre que sigue la trayectoria de la intersección de la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1 y el plano x más y más z igual a 0. Si la densidad está dada por la función rho de x, y, z igual a x cuadrada en el punto x, y, z. Entonces, pues eso es lo que dice el problema. Y pues nada más recordar que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces la masa es la densidad por el volumen. Entonces, para hallar la masa, pues hay que usar la función de densidad por la función de, bueno, en este caso el volumen va a ser la integral, ¿no? Una integral. En este caso, pues hay que calcular la intersección de esas dos cosas primero de la esfera. Entonces, para la intersección, entonces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1.
y x más y más z igual a 0, ¿no? Entonces de ahí, pues, nada más vamos a despejar de la segunda ecuación. Z es menos x menos y. Ahora, si eso lo sustituimos en la primera, nos queda x cuadrada más y cuadrada más menos x menos y al cuadrado igual a 1. Y aquí nos queda, entonces, que es x cuadrada más y cuadrada más x cuadrada, el segundo al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que es igual menos por menos es más, 2xy, y es igual a 1. Entonces nos queda 2x cuadrada más 2y cuadrada más 2xy igual a 1. Todo lo podemos dividir entre 2 y nos queda x cuadrada más y cuadrada más xy igual a 1/2. Eso está sobre la esfera y sobre el plano este, ¿no? X más y más z igual a 0. Debe de ser una circunferencia, ¿no? De hecho, ese es un plano que pasa por el 0. Ajá, este plano pasa por el 0, 0, y esta es la circunferencia unitaria. Ajá, digo, la esfera unitaria centrada en 0, 0. Entonces, si ese plano corta, tiene que cortar por el centro de la esfera. Entonces, al cortar por el centro, tiene que ser una circunferencia de radio 1. Ajá, entonces esto de aquí es una circunferencia de radio 1. Debe de ser una circunferencia de radio 1. Ajá, solo que ese término XY es porque está sobre este plano. Muy bien, entonces, pues hay que parametrizar eso, porque hay que integrar sobre esta circunferencia y la integral, pues, sobre lo que hay que integrar es la función de densidad. Muy bien. Entonces, yo creo que para que no quede así, miren, vamos a hacerlo mejor en GeoGebra. Para que quede lo de la para que quede esto, ¿no? Es x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. Ajá, y bueno, esa es una, y nos queda x más y más z igual a 0. Entonces ahí está el pedazo donde corta. Vamos a acercarnos un poco. Entonces se ve que es pues es una circunferencia. Ajá, eso era porque pues pasa por el centro de la esfera, entonces tiene que ser pensando en uno de diámetro máximo, ¿no? Ok, hay que parametrizar eso. Entonces hay que parametrizar ese círculo.
pero para parametrizarlo vamos a utilizar el plano. Es un círculo que vive en ese plano. Hay que encontrar generadores del plano. Dos vectores ortogonales que generen ese plano. Ok, bueno, voy a dejar de compartir eso y vamos a regresar a esto. Entonces, necesitamos los vectores que generan el plano. Entonces el plano X más Y más Z igual a 0 tiene un vector normal. Pues ese lo sacamos de los coeficientes 1, 1, 1. Ajá. Vamos a ponerle unitario. Lo sacamos de los coeficientes del plano y ya solo le saco su norma, ¿no? La norma de este es raíz de 3, entonces es 1 entre la raíz de 3. Ya que, entonces ese es el vector normal. O sea, ese es el que es perpendicular al plano, digamos, aquí está el plano. Y ese es un vector que es ortogonal a todos los puntos, todos los vectores que están en el plano. Pero yo necesito otros dos vectores ortogonales a esos dos. Aquí que esté A, aquí el producto, aquí B, y aquí A cruz B, ¿no? A cruz B era este. Ok. Muy bien. Entonces, aquí uno tiene que andar jugando con eso. Entonces, dos vectores ortogonales. W, vamos a ponerle. Son U igual a 1, 0 menos 1 y V igual a 1 menos 2, 1, ¿no? Si uno hace U.W nos queda 1 menos 1 es 0 y W por B, el producto punto nos queda 1 menos 2 más 1. Ajá, nos queda 0, ¿no? Y entre ellos dos también son ortogonales. U.B nos da 0. Ajá, nos da 0. Entonces hay que calcular la norma de este. Es 1 entre la norma, esta es la raíz de 2 y la norma de este es 4, 5 y 6. Ajá. Entonces 1 entre raíz de 6. Entonces esos dos vectores U y B generan el plano X, Y, Z. Ajá. Note que U y B generan el plano X más Y más Z igual a 0. Entonces nuestra circunferencia debe de vivir en ese plano. Y bueno, por lo tanto el círculo se parametriza como quien, o sea, ya si fuera en el plano XY, o sea, en el plano normal, ¿cómo parametrizamos una circunferencia? Pues justo con las coordenadas polares, ¿no? X igual a coseno cuadrado de, coseno de teta y Y igual a seno de teta. El problema es que aquí, bueno, aquí una circunferencia de radio 1. Ajá. Pero no estamos en el plano XY, sino estamos sobre el plano XYZ. Entonces hay que utilizar los generadores. Ajá, en este caso U y B. Entonces por eso dice, el círculo se parametriza como, entonces es sigma de teta, o sea, son puntos en R3 que van a ser de la forma U punto coseno de teta
más v punto seno de teta, ¿no? Estamos utilizando los generadores aquí. Aquí esto es porque estamos utilizando los canónicos, el 1, 0 y el 0, 1, pero en R2. Ajá. Aquí, si pusiéramos los canónicos, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0, 0, pues obtendríamos esta ecuación. Pero aquí estamos utilizando los generadores del plano. Y en este caso nos queda aquí es 1 entre raíz de, bueno, lo vamos a necesitar, ¿no? Todo esto es U está aquí, es 1 entre la raíz de 2 de 1, 0 menos 1, coseno de teta más 1 entre raíz de 6 de 1, 2, 1, seno de teta, ¿no? Por ahí hay un signo, menos 2, ajá, seno de teta. Y entonces sigma de teta nos queda, y en la primera entrada nos queda coseno de teta entre la raíz de 2 menos seno de teta, más seno de teta, raíz de 6. En la segunda aquí nos da 0 y en esta nos queda 2 entre raíz de 6, seno de teta, coma, y en la tercera nos queda menos coseno de teta entre la raíz de 2 más seno de teta entre la raíz de 6. Ajá, entonces, esa es una forma de parametrizar el círculo que está ahí. Ajá. Pues ya tenemos una parametrización de nuestro círculo y la función de densidad. Ajá, la función de densidad. Entonces ya solo hay que calcular la integral de línea. Ajá, entonces la masa de ese alambre tiene que ser igual a la integral sobre la trayectoria, perdón, del círculo este que encontramos sobre la función de densidad ρ, ¿no? Ujú. Y bueno, para eso recuerden que eso en realidad es la integral pues de unos intervalos a, b de ρ compuesto con una parametrización de nuestra trayectoria por la norma de la derivada. Ajá, entonces necesitamos calcular ρ de sigma de t, o bueno, en este caso sigma de teta. Ajá. Sigma de teta, entonces es ρ, y ¿quién es sigma de teta? Pues queda todo esto, ¿no? Otra vez. Ajá. Entonces, sigma de teta queda coseno de teta entre raíz de 2 menos más seno de teta entre la raíz de 6, menos 2 seno de teta entre la raíz de 6, ¿qué quedó más? Ajá, este es menos, ¿no? Aquí es menos. Y queda menos coseno de teta entre la raíz de 2 más el seno de teta entre la raíz de 6. Ajá. Queda esa parte, pero la función ρ solo se fija en esto al cuadrado. Entonces es coseno de teta entre la raíz de 2 más seno de teta entre la raíz de 6. Todo esto al cuadrado. Ajá. Entonces queda todo eso al cuadrado. Si no, la función ρ lo que rescataba era la primera entrada. Ρ de x, y, z es x cuadrado. Entonces queda todo esto al cuadrado, que es coseno cuadrado de teta
entre 2 más seno de teta cuadrado de teta entre 6 más 2 veces el producto de teta, seno de teta, todo esto entre la raíz de 12. Eso es la función ρ. Y hay que calcular sigma prima de t. Bueno, sigma de teta, ¿no? Ajá. Sigma de teta, ¿quién es? Bueno, sigma prima de teta. Entonces aquí, la derivada de esto con respecto de teta, aquí nos queda menos el seno y más coseno. Entonces nos queda menos seno de teta entre raíz de 2 más coseno de teta entre raíz de 6, coma. Esa es la derivada de la primera entrada. Y la derivada de este menos 2 raíz de 6 entre coseno, coma. Hay que derivar la tercera entrada, ¿no? Que es menos coseno menos seno. Pues nos queda seno entre la raíz de 2. Seno de teta entre la raíz de 2 más coseno de teta entre la raíz de 6. Y a todo eso hay que sacarle la norma. Ajá, entonces la norma, ¿quién es? Es la raíz de elevar todo esto al cuadrado. Ajá, hay que elevar este al cuadrado. Y eso nos queda seno cuadrado de teta entre 2 más coseno cuadrado de teta entre 6 menos 2 seno de teta, coseno de teta entre la raíz de 12 más, nos queda aquí 4 entre 6 coseno cuadrado de teta y elevamos este al cuadrado y luego este al cuadrado, ¿no? Que es seno cuadrado de teta entre 2 más coseno cuadrado de teta entre 6 más 2 veces seno de teta, coseno de teta entre la raíz de 12 también. Y bueno, seguro se eliminan estos dos. Y aquí nos queda que esta es la raíz de quién. Un medio de seno cuadrado más otro medio de seno cuadrado nos queda seno cuadrado de teta. Y aquí nos quedan 2 sextos de coseno. O sea, nada más sumar las fracciones, aquí 2 sextos más 4 sextos nos dan 6 sextos, que nos da el coseno cuadrado de teta. Y este es igual a 1. Ajá, bueno, la raíz de 1 y 1. Afortunadamente la norma es 1. Entonces, pues solo hay que integrar sobre esto. Pero se me olvidó poner aquí que nuestra parametrización es de teta. Como esto del círculo está entre 0 y 2pi. Ajá, entonces hay que, ya casi tenemos la masa. Ajá, entonces la masa va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de lo que evaluamos en nuestra función. Ajá. Y la evaluación en nuestra función fue esto. Ajá, fue coseno cuadrado de fue 1/2 de coseno cuadrado de teta más 2 entre la raíz de 12 de seno de teta, coseno de teta, más 1/6 de seno cuadrado de teta. Por el 1, pero bueno, eso ya no lo pongo. Todo esto con respecto de teta. Ajá. Y bueno, para integrar esto ya lo podemos hacer por pedazos, nada más utilizando que el coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta
entre 2 y seno de cuadrado de teta también es 1 menos el coseno cuadrado, coseno de 2 teta entre 2. Muy bien, entonces esta integral es 1/2 de la integral de 0 a 2 pi, el coseno cuadrado de teta, de teta, más, voy a sacar 1 entre raíz de 12 de la integral de 0 a 2 pi. Este 2 con el seno de teta por el coseno de teta en realidad nos da seno de 2 teta. Entonces esta es la integral de seno de 2 teta de teta y más 1 entre 1/6 de 0 a 2 pi de seno cuadrado de teta de teta. Y bueno, ya es una integral mucho más sencilla. Aquí hay que integrar esta parte con ayuda de esto. O sea, la integral del coseno cuadrado va a ser esto. Muy bien. A ver. Ajá, entonces, pues la integral de coseno cuadrado de teta de teta es la integral de 1 más coseno de 2 teta, todo entre 2, o sea, aquí 2 y aquí 2. Y esto es 1/2 de teta más, y la integral de este, pues creo que es seno de 2 teta entre 4. Ajá. Si derivamos esto, pues nos queda el coseno de 2 teta por el argumento 2, ajá, está bien. Y la integral de seno cuadrado de teta, de teta, es la integral de 1/2 menos el coseno de 2 teta de 2, y eso nos da 1/2 de teta menos el seno de 2 teta entre 4, ¿no? Bueno, todo es sobre 0 y 2 pi. 0 y 2 pi, 0 y 2 pi. Entonces las evaluaciones son todas sobre 0 y 2 pi. Y finalmente la integral de la del medio que nos faltó, la integral de 0 a 2 pi de seno de 2 teta de teta que nos da, pues esta nos tiene que dar menos el coseno de 2 teta entre 2, ajá, de 0 a 2 pi. Y bueno, ya haciendo la evaluación de las respectivas integrales, hasta aquí en 2 pi, ¿cuánto vale esto? Nos queda, pues si fuera, es 2 pi, nos queda pi más, esto da 0, ¿no? Más 0. Luego menos, esto en 0, pues todo da 0. Entonces esto nos queda, esta integral vale pi, y esta de aquí en pi, también en pi, aquí en 2 pi, que diga, aquí queda pi, aquí queda 0, nos queda pi y nos queda pi menos 0, menos, ahora esto evaluando en 0 nos da 0, entonces esta integral también vale pi. Esto aquí en 2 pi nos queda menos coseno de 4 pi. Coseno de 4 pi. No lo recuerdo. Entonces, algo así, ¿no? Pues aquí se va algo así, coseno de 4 pi. Aquí este 0, este es pi, luego 2 pi, 3 pi, 4 pi vale 1, ¿no? Sí, a ver, déjame checar eso. Coseno de 4 pi.
Ajá, coseno de 4pi vale 1. Ahí ya encontré un lápiz. Aquí está. Ajá, entonces aquí es 1. Nos queda, bueno, nos queda menos un medio, que diga, menos un medio, menos de la integral y luego menos el valor en cero, ¿no? Que es, pues el coseno de 0 también vale 1, que es menos un medio. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 0. A ver. Ajá. Menos un medio menos el menos más. Ajá, nos da 0 esto. Muy bien. Bueno, ya con eso ya podemos obtener el valor, ¿no? De lo que queríamos. Esta ya sabemos que vale pi, esta también vale pi y esta vale 0. Entonces pues el valor es nada más sumar. Entonces el valor de esto es un medio de pi más pi entre raíz de 12. Y ya con eso obtenemos el valor de la de la masa. Fueron dos de los ejercicios un poco más complicados, salvo lo de la integral esta que está aquí, que está toda, bueno, llegamos a la sustitución casi. Entonces, ya con eso terminamos los ejercicios para lo de integral sobre trayectoria. Ahorita ya nada más vamos a ver otros dos más sencillos, pero recordar lo que es la integral sobre, ya no sobre trayectoria, sino la integral de línea. Ajá, entonces vamos a ver, vamos a recordar rápidamente la definición. Ajá. Sea F un campo vectorial en R3. Ujú. Que sea continuo. Ujú. Sobre una trayectoria que sea continuo sobre una trayectoria de clase C1. Ujú. Digamos, sigma que vaya de A en B a R3. Ajá. Entonces, definimos la integral bueno, la integral de línea F punto ds. Ajá. La integral de línea de F a lo largo de sigma como pues la integral de F a lo largo de sigma punto de ds va a ser igual a la integral de A a B de F compuesta con sigma punto, este punto es el producto punto en R3, ¿no? O sea, F es un campo vectorial en R3, o sea, termina en R3, R3 en R3, ajá, y sigma de T también termina en R3, entonces este es el producto punto. Ujú. En las integrales sobre trayectorias, aquí calculábamos la norma, ¿no? De sigma prima de T.
pero ahora hay que hacer el producto punto de estos dos vectores. Ajá. Muy bien, nada más aquí les voy a poner, recordar que un campo vectorial en R3 es usualmente definido como f de x, y, z. Ajá, entonces es una función f1 por el vector canónico y más otra función f2 por el vector canónico j y otra función f3 por el vector canónico k, ¿no? Ajá. Sí, entonces f en realidad el campo vectorial es f1, f2 y f3, ¿no? Donde cada una de estas funciones son funciones de, en este caso de R3 en R. Ujú. Y vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a ver estos primeros ejemplos. Sea f de x, y, z igual a xy más yj más zk, ¿no? O sea, esta es nuestra función f1, f2 y f3. Y este primer ejercicio dice evaluar f a lo largo de cada una de las siguientes trayectorias. Ujú. La del inciso A, bueno, voy a poner mientras la del inciso A de sigma de t igual a t, t de b sigma de t igual al coseno de t seno de t, 0. Entre t entre 0 y 2pi. Esto en realidad pues describe una circunferencia en el plano XY, ¿no? La tercera entrada siempre es 0. Y sigma de, y c, sigma de t va a ser t cuadrada, 3t y 2t al cubo. Y esta está entre menos 1, 2. Bueno, vamos a resolver para el primer inciso. Entonces, el campo vectorial está dado como en X, Y, Z, ¿no? O sea, en realidad es el campo, es la identidad. Ajá, al primero lo manda, recuerden que Y es el 1, 0, 0. Son los vectores canónicos. Entonces es X, Y, Z. Entonces es el f de X, Y, Z es otra vez X, Y, Z. Y nada más hay que recordar la definición de la integral de línea. Ajá, hay que calcular f compuesta con sigma de t en el primer inciso. Entonces, ¿quién es f compuesta con sigma de t? Pues para el primer inciso, sigma de t está dada por t, t y t. Ajá. Y eso a donde lo manda el campo vectorial, a lo mismo, ¿no? A lo mismo que pusimos aquí. Y calcular sigma prima de t. ¿Quién es sigma prima de t? En el primer inciso
sigma prima de t es igual 1 en cada una de las entradas. Y entonces obtenemos ya que sigma prima de t punto, digo, f en sigma de t por producto punto con sigma prima de t es t punto el vector 1, 1, 1. Ajá. Y esto pues nos da t más t más t, que es 3t. Ujú. Y ya solo hay que calcular la integral en esto, ¿no? Recordar que sigma de t en este caso está entre 0 y 1. Ajá, en el primer inciso. Entonces la integral de línea, integral sobre sigma de f punto ds, pues es la integral de 0 a 1 de 3t dt. Y esto ya es 3t cuadrada entre 2 de 0 a 1 y nos da 3 medio. Para el inciso B, pues nuestra trayectoria sigma de t ahora está dada por coseno de t, seno de t, 0. Ajá. Y t está entre 0 y 2pi. Necesitamos otra vez f de sigma de t, f de, pues en este caso coseno de t, seno de t, 0, ¿no? Pero f ya vimos que es el campo identidad, entonces otra vez nos devuelve las mismas coordenadas. Y calcular la derivada de sigma prima, que en este caso es menos seno de t y luego coseno de t, 0. Ajá. Y bueno, hay que hacer el producto punto de estos dos. F sigma de t punto sigma prima de t. Esto de aquí nos da menos seno de t coseno de t más seno de t coseno de t, ¿no? Que eso nos da 0. Entonces por lo tanto, la integral de línea sobre sigma de f punto ds es la integral de 0 a 2pi de 0, ¿no? Que es, esto es 0. Ajá, ya que el producto punto de entrada nos dio 0. Y finalmente, para el inciso C, pues otra vez hay que calcular. Recuerden, ahora sigma de t está dada por t cuadrada, 3t y 2t cúbica. Ajá, y t está entre menos 1 y 2. Nuevamente, si uno calcula f sigma de t, como f en realidad manda los mismos puntos, f sigma de t va a ser otra vez t cuadrada, 3t y 2t cúbica. Y sigma prima de t, ¿quién es? Es 2t, 3, 6t cuadrada. Ajá, y haciendo el producto punto de f sigma de t punto sigma prima de t, que nos da 2t cúbica más 9t más 12t a la quinta. Entonces ya con eso pues la integral de línea sobre sigma de f de s es la integral, recuerden, de menos 1 a 2 de lo que obtuvimos aquí, ¿no? 12t a la quinta más 2t cúbica más 9t de dt. Ajá. Y esto ya nos queda aquí. 12t a la sexta entre 6 más
2t a la cuarta entre 4 más 9t cuadrado entre 2 de menos 1 a 2. Ajá, y esto de aquí nos queda que 2t a la 6 más t cuadrado entre 2, t a la cuarta entre 2 más 9 medios menos 1 a 2. Ujú. Y bueno, ya evaluando todo eso que nos queda aquí a la 2, pues nos queda 2 por a la 2 a la 6 más 2 a la 4 entre 2 más 9 por 2 a la 2 entre 2 menos el del signo de la integral, y aquí nos queda 2 menos 1 a la 6 es 1 más 1 medio más 9 medios. Ajá. Y ahí nos queda entonces, esto es 64. Este es como si fuera 2 a la 7, ¿no? Entonces 2 por 2 por 2 es 8. Es 8, entonces este es 64. Ajá, 64 por 2, ¿no? Todavía. Ajá, que nos queda 128. Ajá, 128. 128 más, y este de aquí nos queda 2 a la 3 más 8. Y acá nos queda 9 por 2, 18 menos, aquí este de acá son 10 medios, son 5, ¿no? Son 5, son 7. Ajá, menos 7. Y ya nos queda aquí, nos queda 1. Nos queda entonces 128. ¿Cuánto es? A ver, 128 más 8 más 18 menos 7. Queda 147. Ok, entonces queda 147. Y ya esa es la integral de línea. Entonces es fácil recordar, nada más esta es con el producto punto y la otra es con el producto pero con la norma. Ajá. Ya solo hacemos un ejercicio más. Entonces es el último ejercicio, es el 4. Sea sigma una trayectoria suave. Entonces el inciso A dice suponer que F, o sea que el campo vectorial es perpendicular a sigma prima de t en sigma de t. Ajá, entonces dice muestra que la integral de línea de F sobre sigma es 0. Entonces vamos a ver este primer inciso. Dice F es perpendicular a sigma prima de t en sigma de t. Eso quiere decir que F punto sigma prima de t bueno, aquí F punto sigma prima de t es 0. O sea, F es perpendicular a sigma prima de t en sigma de t, ¿no? O sea, F evaluado en los puntos de sigma de t es perpendicular a sigma prima de t. Eso es lo que quiere decir, ¿no?
Ujú. Entonces, y fácilmente se obtiene eso, ¿no? Porque la integral de la integral de línea sobre sigma de f, pues es la integral de a, digamos, de un a a un b de f, sigma de f evaluado en sigma de t punto sigma prima de t, de t. Pero pero si esto ocurre, o sea, si f es ortogonal a sigma prima de t, o sea, es perpendicular, esta integral es la integral es la integral de a a b de 0 de dt. Y eso ya nos da que es 0, ¿no? O sea, justo nos dice que esta condición, la condición nos dice que estos dos son ortogonales, eso es 0. Pues ya, eso fue fácil de probar. Vamos con el inciso B de ese mismo ejercicio. Ahora dice, si F es paralelo a sigma prima de t en sigma, dice mostrar que la integral, entonces ahora de sigma, de línea sobre sigma de f, ¿no? Es se vuelve, entonces esa integral ahora se vuelve esa integral de línea ahora se vuelve una integral de trayectoria. Ajá. Bueno, entonces, ahora hay que usar que son paralelos, ¿no? Entonces, dado que f de sigma de t, o sea, f es paralelo a sigma prima de t en sigma, ¿no? Eso quiere decir que f en sigma es paralelo a sigma prima de t. Ajá. Entonces, como es paralelo, pues tienen el mismo vector de dirección. Entonces se tiene que f de sigma de t es igual a lambda de t por sigma prima de t. O sea, para cada t, o sea, si aquí evaluamos en t igual a 0, o sea, sigma de, digamos, en sigma de 3. Ajá, sigma de 3 tiene que ser un múltiplo de sigma prima de 3, ¿no? Ajá, sigma prima en 3. Ajá, aquí tiene que haber un múltiplo, digamos, mu, pero depende de esa t, ¿no? Si ya evalúo en sigma con 4, pues es otro múltiplo para 4. Ajá, entonces por eso esa mu, bueno, que aquí le puse lambda, depende de t. Para cada t va cambiando ese múltiplo, pero son paralelos. O sea, f sigma de t es lambda de t por sigma prima de t. Ajá. Eso quiere decir que sean paralelos. Y bueno, hay que calcular el producto punto. Que es lo que necesitamos. Luego el producto punto de f, sigma de t, coma, sigma prima de t, ¿quién es? Pues va a ser lambda de t, sigma prima de t, coma, sigma prima de t. Y esto es lambda de t por el producto punto de sigma prima de t, sigma prima de t. Bueno, eso por un lado. Ahora, por otro lado, recordemos que el producto punto de dos vectores, al menos en R3, nos va a describir, es igual al producto de las normas de esos vectores por el coseno del ángulo que se forman entre esos dos vectores, ¿no? El coseno de teta. O sea, teta es
es el ángulo entre A y B, esos dos vectores. Ujú. Bueno, entonces de ahí vamos a usar esa identidad. O sea, aquí basta poner f de sigma de t y sigma prima de t. Ajá. O sea, ¿qué pasa si A y B son paralelos? O sea, el ángulo que, pues en realidad el ángulo que se forma entre ellos es 0, ¿no? Si son paralelos, están en la misma dirección. Ajá. Entonces ese teta vale 0. Ujú. Entonces la integral de línea de sigma de f punto ds, ya dijimos que es la integral de a b de f de sigma de t producto punto con sigma prima de t de dt. Ajá, y esto es la integral de a a b, y aquí utilizamos esta propiedad, ¿no? Ajá. Entonces esta es la norma de f en sigma de t por la norma de sigma prima de t. Ajá, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Pero el coseno del ángulo ya les dije vale 0 porque son paralelos. Ajá, entonces esta es la integral de a a b de la norma de f sigma de t. Ajá, por sigma prima de t de dt. Y si recuerdan, esta parte era lo que eso era lo que hacíamos en las integrales sobre trayectorias. Ajá. O sea, utilizar esto, la norma de sigma prima de t. Entonces esto en realidad es la integral sobre la trayectoria sigma, pero de la norma de f, ¿no? Y esto es dds. Ajá, o sea, dds era por definición, es la norma de sigma prima de t de dt. Ajá, entonces esa integral de línea se vuelve una integral sobre una trayectoria. Ajá, o sea, era hora de calcularla con el producto por la norma de sigma prima de t. Aquí es con el producto punto y aquí es con la norma. Ajá. Y ya. Eso ya prueba el ejercicio, ¿no? Lo que nos pedía mostrar. Que la integral de línea se vuelve una integral de trayectoria. Ujú. Ya con. Bueno. Por hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda.